Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a esta tu casa, el Centro Cristiano Avivamiento. Continuamos con nuestras clases de doctrina básica y le damos gracias a Dios porque nos permite llegar a tu hogar. El día de hoy estaremos estudiando el tema de la salvación, así que te invito a que busques tu Biblia y juntos estudiemos la palabra de Dios. El término salvación es evidente desde el Antiguo Testamento. Dios salvó a su pueblo Israel de la esclavitud de la tierra de Egipto. Así también quiere salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Salvación es la obra a través de la cual Dios rescata al hombre del pecado y de la condenación eterna. La palabra salvación abarca liberación, seguridad, preservación, prosperidad y salvación en el hombre en todos sus sentidos, espiritual, moral y material. El plan de Dios es salvar al hombre en espíritu, alma y cuerpo. En espíritu, para darle vida eterna. En alma, en su moralidad y emociones. Y cuerpo libre de toda llaga de enfermedad. Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, le cedieron el poder absoluto al diablo sobre sus vidas. Y la única manera para que ellos pudieran ser libres del poder de Satanás era a través de un sacrificio. El hombre, antes de Jesucristo, debía ofrecer un sacrificio por sus pecados. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para hacer ese sacrificio perfecto y así poder salvar al hombre de su pecado. En Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23 nos dice: porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad está perdida en sus pecados, por lo tanto, ella misma no puede salvarse. La ley de Moisés no es suficiente, las buenas obras no bastan. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, nos dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Requisitos para obtener la salvación. La salvación la obtenemos solo a través de Jesucristo, que dio su vida sin pecado para sustituir al culpable. La salvación también la experimentamos cuando creemos en el Señor. Debemos confesar a Cristo como nuestro Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9 y 8 nos dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos confesar nuestros pecados delante del Señor. Y en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, nos dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en el libro de Proverbios, en el versículo 28, en el capítulo 28, versículo 13, podemos ver que nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios, ¿verdad? Evidencias de la salvación. Busquemos en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 9, y vemos lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, nosotros cuando nacemos de Dios tenemos la semilla de Cristo en nuestro corazón. El amor de Cristo empieza a crecer en nosotros. Por eso nosotros no practicamos el pecado. Términos relativos igual o parecidos a lo que es la salvación. Tenemos la expiación. La expiación es lo que se hace para cubrir el pecado, ¿verdad? Esto se cubre a través de un sacrificio. Si buscamos en Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 4, en el versículo 3, 14 y 24, nos dice lo siguiente. En el 3 dice: si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, es decir, para el sacrificio.
El 14 nos dice, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión, es decir, para el sacrificio. Y el 24 nos dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová en expiación. Es decir, que la sangre del animal cubría el pecado, mas no lo eliminaba. En Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 4, también nos dice lo siguiente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de Cristo quita, elimina y desaparece el pecado por completo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, también vemos lo siguiente. El siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Solo Jesús puede quitar el pecado del mundo en cada uno de nosotros. El otro término también es la reconciliación. Esto es la acción de restituir aquellas relaciones quebrantadas. Este término describe el restablecimiento de una apropiada, amorosa e íntima relación, la cual ha sido rota. El pecado en el hombre quebrantó esa relación que había con Adán y Cristo en el Edén. Y Jesús vino a reconciliarnos con Dios, vino a reconciliarnos con esa ruptura que había visto en el Edén. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 14 y 16, vemos también lo siguiente: porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia o de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos uno, y un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, Dios nos reconcilió, ¿verdad? Y en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 10 y 11, también nos dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de Jesús también tenemos reconciliación. El otro término es redención, liberación segura por el pago de un rescate. Es dejar en libertad por un precio, ¿verdad? Cristo pagó con su sangre el rescate del hombre que estaba condenado en sus pecados. Vemos que en Romanos 3, en el capítulo 24, nos dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir es rescate, redimido es rescatado. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y el otro término es remisión, que significa liberación de la esclavitud. Esta palabra lleva implícito el acto de concretar todo juicio o deuda del hombre. Vemos que en Hebreo, en el capítulo 9, en el versículo 22, nos dice así: y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que si Jesucristo no hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario, no tuviéramos remisión, ¿verdad? El otro término también es propiciación, que es satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sacrificio. La palabra describe a Cristo apaciguado con su sacrificio la ira de Dios por el pecado del hombre. Es decir, que Cristo estaba apaciguando la ira de nuestro Padre por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando fue a la cruz. En Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 24, nos dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? El otro término es regeneración, es decir, nacer de nuevo, ser criatura nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús.
Y en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, nos dice que de modo es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y por último tenemos el término de la justificación, término legal que denota absolver, declarar justo, demostrarse recto. A través de Cristo nosotros somos santos delante de Dios. En Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1 y en el versículo 17 nos dice así, el 1, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino todos los hombres la justificación de vida. Es decir, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado, Adán. Y por un hombre llegó la salvación, la vida eterna, por Jesucristo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo todos tenemos la oportunidad de ser salvos, de ir a la vida eterna. Mi hermano, espero que esta clase haya sido de bendición para ti. Y no olvides siempre ser agradecido con el Señor por todo lo que nos da, especialmente por ese sacrificio perfecto que hizo por ti, por mí y por todos. Que Dios te bendiga.